Ok, profe. ¿Me escucha bien? Eh, Sí, Esteban, sí, adelante. permítame, veo acá el enunciado otra vez. Pues básicamente la población pues en la población de pacientes pues están, pues yo hice pues mi diagrama de árbol, de los cuales tienen la posibilidad de un trasplante, de esos el 60% y la probabilidad de sobrevivir, y, o sea, el 0,6 y un 0,4 o un 40% pues no tienen la posibilidad. Después de eso, del 0,6 pues se desprende la posibilidad o la probabilidad de que el cuerpo pues rechace, como también puede aceptar el nuevo tejido o el órgano, como sea. Entonces de Sí. eso un 0,15% pues, perdón, un 0,15 o un 15% pues es la probabilidad de que rechace el tejido, y un 0,85 o un 85% es la posibilidad de que pues reconozca el tejido y no haya ningún problema. Entonces, al realizar la multiplicación de 0,6 por 0,85 me dio 0,51, profe. Ok. ¿Y el resto del grupo qué dice? ¿Sí? ¿Por ahí era la cosa? Cuéntenme. ¿O no lo hicieron? Esteban, ¿tiene como compartir pantalla para mirar el ejercicio? Profe, lo hice en una hoja de papel. Ok. Pero entonces, a ver, ¿cómo era el enunciado? Y yo lo voy desarrollando acá a ver si nos Listo, da sí, lo que señor. usted está diciendo. El enunciado es el siguiente. La probabilidad de sobrevivir a cierta operación de trasplante es del 0,6. Si un paciente sobrevive a la operación, la probabilidad de que su cuerpo rechace el trasplante en menos de un mes es de 0,15%. Bueno, 0,15. La pregunta es Espera, entonces la probabilidad de que la del 0,6 equivale a qué? a la probabilidad de sobrevivir a un trasplante. Ok, sobrevida, listo. Sobrevida, listo. ¿Y cuál es la otra? Eh, si un paciente sobrevive a la operación, la probabilidad de que su cuerpo rechace el trasplante en menos de un mes es de 0,15. Ujú, 0,15. Y ahí llega la pregunta, que es, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva a estas etapas críticas? Mm, ok. ¿Y cómo? Y entonces aquí esto sería 0,85, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Entonces la intersección de este lado nos daría 0,09 y 0,51. Listo. Y esa es la respuesta, ¿sí? Sí, señor, eso fue lo Sí, que a mí me dio. sería una intersección, ¿no? Sí, o sea, la probabilidad de que sobreviva y no rechace y no rechace el trasplante, ¿no? Sí. Bueno, Sí, señor. el resto del grupo, ¿qué cuenta respecto a esto? ¿Sí es por ahí o no? Sí, profe, yo también lo hice así. ¿Sí estamos arrancando bien? Sí, ¿no? Pues eso creo, profe. ¿O será al revés? Vuélvame a leer el enunciado. Ok, perfecto.
La probabilidad de sobrevivir a cierta operación de trasplante es del 0,6. Si un paciente sobrevive a la operación, la probabilidad de que su cuerpo rechace el trasplante en menos de un mes es 0,15%. ¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva a estas etapas críticas? Ok, sí, vendría por esa intersección. Ujú. Bueno, perfecto. Bien, gracias, Esteban. Bueno, vamos a meternos entonces con el tema de teorema de Bayes aplicado a pruebas diagnósticas. Voy a compartirles acá un documento. ¿Me confirman? ¿Título, pruebas diagnósticas? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, a ver, resulta que, pues, es relevante, ¿no? Considerar, ¿sí? ¿Qué tan confiable, ¿sí? Es el resultado de una prueba diagnóstica? ¿Sí? Y a medida que va pasando el tiempo, pues van surgiendo nuevos tratamientos, nuevos pronósticos, nuevas pruebas diagnósticas, en fin. Entonces es relevante saber si esas pruebas de alguna manera tienen la capacidad de diagnosticar correctamente tanto a las personas con la enfermedad como a las personas sin la enfermedad. Aquí el PDF pues define prueba diagnóstica a cualquier proceso, ¿sí? Que pretenda determinar si un paciente determina en un paciente la presencia de cierta condición, ¿vale? De una patología. Bueno, de acuerdo con eso, hay unos indicadores estadísticos para valorar el desempeño de ese procedimiento diagnóstico. Por lo general, lo que se hace es que se valora esa prueba diagnóstica con una prueba confirmatoria o una gold estándar o una prueba de referencia también llamada. Entonces hay que saber distinguir entre lo que es la prueba diagnóstica o de comparación y la prueba de referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mm, para, para confirmación de cáncer de próstata, entre el examen físico y la prueba de antígeno, ¿cuál sería la más apropiada? ¿O cuál marcaría la referencia? Cáncer de Profe, próstata. la prueba de antígeno pues es más específica, ¿no? Sí, entonces el examen físico daría como una impresión y la confirmación se haría a través del antígeno, ¿cierto? Bueno, entonces así como ese ejemplo, hay muchos, ¿no? Sí, hay muchos. Es más, a veces se pueden asumir la exposición a factores de riesgo o de otro tipo de enfermedades como factores pronósticos de otras enfermedades, ¿sí? Mm, en ese sentido, es que va la clase de hoy, ¿no? Entonces, saber estimar esos indicadores. Un primer indicador, aquí lo vemos, es la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad vamos a decir que es la capacidad que tiene la prueba de detectar a un sujeto enfermo, ¿sí? Es decir, eh, la prueba qué tan sensible es a la presencia de la enfermedad. Y vemos que la expresión quedaría dada por S igual a la probabilidad de un resultado positivo, dado que, ¿sí? Dado que la persona tiene la enfermedad. Bien, entonces la sensibilidad es la probabilidad de que la prueba identifique como enfermo al que efectivamente lo está. La especificidad, por su parte, viene siendo la capacidad que tiene
la prueba de identificar como sanos o como no enfermos a los que no tienen la enfermedad. Por eso vemos la expresión en la probabilidad condicional. E igual a la probabilidad de un resultado negativo en la prueba diagnóstica dentro del grupo de los no enfermos. O sea que la especificidad viene siendo la probabilidad de que la prueba identifique como no enfermo al que no está enfermo. Entonces esos dos indicadores nos van a diferenciar, ¿sí?, un resultado positivo o negativo de la prueba o test diagnóstico. Bueno, por aquí vemos una primera tabla. Esa tabla, bueno, yo ya les he dicho que se conoce como tabla de contingencia o cruce de variables. Vemos que en la parte izquierda está la prueba diagnóstica y en la parte superior la prueba de referencia, ¿no?, la que nos da el criterio de verdad. Y vemos cómo se conforman las celdas A, B, C y D, a qué grupo de pacientes corresponden, ¿sí? ¿Cuál sería la celda? A ver, mirando la tabla, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la celda de los verdaderos positivos? ¿Sería A más B, profe? No. Sería A. La A porque nos están diciendo que son las personas que resultaron positivas al examen y, ¿sí?, y realmente tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí está esa intersección. ¿Cuáles serían los verdaderos negativos? La D, ¿no? La D. La D serían los verdaderos negativos. ¿Por qué? Porque la prueba es negativa y realmente no tiene la enfermedad. Bueno, o sea que B y C serían respectivamente ¿quiénes? Los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? ¿De quién? De la prueba diagnóstica. De la prueba diagnóstica. A más C vendría siendo el total de los casos y B más D el total de los no enfermos. A más B, pues sería todos los que resultaron positivos a la prueba y C más D todos los negativos. La sumatoria de las cuatro celdas nos daría el tamaño de la muestra, ¿no? Nos daría el tamaño de la muestra. Bueno, entonces aquí vemos, ¿sí?, ya la expresión, ¿sí?, con los valores que nos representan cada una de las celdas y vemos pues cómo se estimaría la sensibilidad y la especificidad. No sé si con ustedes habíamos tenido la discusión de cuál situación es peor, si un falso positivo o un falso negativo. ¿Cuál considerarían ustedes como peor? Un falso negativo. Un falso negativo, ¿por qué? No se actuaría rápido. O sea, no. No se actuaría rápido. Pues sería una persona que dejaríamos pendiente de tratamiento y podría pues complicarse y fallecer, ¿sí? ¿Y qué pasa con los falsos positivos entonces? Pues grave porque se le puede dar tratamiento a un paciente que no lo necesita y eso le puede afectar. Bueno, entonces, pues ahí están las dos situaciones, ¿no? Si eso se trasladara a los fenómenos sociales, pues igualmente, ¿no? No habría o sea, ambos serían condiciones no favorables en ninguno de los casos, ¿sí? Un falso positivo o un falso negativo.
Entonces, la idea es que ustedes como profesionales de la salud asuman la responsabilidad de diagnosticar correctamente, ¿no? Tanto a los enfermos como a los no enfermos, y que se soporten en resultados que evalúen esas pruebas diagnósticas. Bueno, los otros dos indicadores corresponden a los valores predictivos, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que a pesar de que la sensibilidad y la especificidad se consideran características fundamentales de una prueba diagnóstica, en la práctica la cuantificación de la incertidumbre médica es limitada, ¿no? Entonces el médico necesita evaluar la medida en que sus resultados modifican realmente el grado de conocimiento. Y en ese sentido, pues, es importante estimar los valores predictivos. Entonces tenemos el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿no? El valor predictivo positivo vendría siendo la probabilidad condicional de que los individuos a una prueba positiva tengan realmente la enfermedad. Volviéndonos a la tabla, ¿sí? El valor predictivo positivo sería igual a A sobre A más B, ¿no? ¿Sí? Miren que la sensibilidad es A sobre A más C, pero el valor predictivo sería A sobre A más B. Y el valor predictivo de una prueba negativa vendría siendo la probabilidad condicional de que los individuos con una prueba negativa no tengan realmente la enfermedad. O sea, la probabilidad de estimar, ¿sí? O de diagnosticar un sano dentro de todos los que dieron negativos a la prueba diagnóstica. En otras palabras, D, ¿sí? D sobre C más D. D sobre C más D. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos indicadores? ¿O está entendible el concepto? Sí. Bueno, entonces les voy a dictar un ejercicio y ustedes me van a calcular los indicadores. Bueno, la idea es la evaluación de la perfusión, ¿sí? De la perfusión en el diagnóstico de embolismo pulmonar, donde se tomó como prueba de referencia a la arteriografía pulmonar, me imagino que están anotando allá, y obviamente pues la gamografía como prueba diagnóstica. Sí, evaluación de la perfusión en el diagnóstico de embolismo pulmonar. Y se tomó como prueba de referencia la arteriografía pulmonar. Bueno, entonces, total de casos 54. Todos positivos a la prueba diagnóstica. Total de no enfermos 80. 74 positivos a la prueba diagnóstica. ¿Listo? ¿Tienen los valores? Entonces, total de casos 54, de los cuales todos fueron positivos a la prueba diagnóstica.
y total de no enfermos, 80, de los cuales 74 fueron positivos para la prueba diagnóstica. Bueno, mirando esos datos, entonces, en la tabla, ¿dónde colocaría los resultados? ¿Cómo rellenaría la tabla? Voy a mostrarles acá esto. Ahí está la tabla, ¿no? ¿Sí? Ahí está la tabla. Díganme dónde pongo los datos. Pues Sí, Dana. el total de no enfermos serían pues 80, iría en pues la última línea en negativo. A ver, digamos, estos son los datos que hay que llenar, ¿sí? ¿En dónde lo pongo? Acá, En acá, la, acá. abajo, ¿Acá? ahí, sí. Ahí. Ok, 80. Listo. ¿Qué más? Y de esos 80, 74 dieron positivo. O sea, em, O sea, ahí donde está el 80 en el cuadro superior, en el primero. acá. Ahí. ¿Sí? No, sí hay. Listo. ¿Qué más? ¿Cuántos casos? 54. O sea, todos los positivos, ¿no? Listo. ¿Y de esos 54 cuántos positivos? 54. Todos. 54. O sea que esto me daría 128 resultados positivos, ¿verdad? Aquí he puesto sería un 0, esto sería un 6. Y pues aquí tendría 6, o sea que en total habrían 134 pacientes. ¿Sí? Sí, profe. Según esto, entonces, miren que la expresión de la sensibilidad es A sobre A más C y nos está dando 100%, ¿no? ¿Sí? Es 100% sensible. ¿Bien? Pero tiene una muy baja especificidad, que es D sobre C más D. O sea que la gammagrafía de perfusión tiene el problema de demasiados ¿qué? ¿Demasiados qué? Bueno, necesito que me participen o si no los hago participar. ¿Qué dirán? Sí, son falsos positivos porque son 80 que no están enfermos, pero la prueba dio positiva. Son falsos positivos. O sea, tiene un problema de especificidad porque la mayoría los está identificando como positivos cuando realmente no son enfermos, ¿no? ¿Sí? Por eso la especificidad está dando tan bajito, ¿no? 0.075, ¿sí? 0.075. Y ahí vemos los otros dos indicadores, ¿sí? Que corresponden a lo que es valor predictivo positivo. ¿Que equivale a cuánto? ¿Un 40.9? 40, no, 42%, ¿sí? Y un valor predictivo negativo del
y un valor predictivo negativo del 100%, ¿no? 100%. Bueno. Listo, entonces, ¿qué hicimos acá? Identificamos cuál era la prueba diagnóstica. Recuerden, siempre la vamos a colocar en la parte izquierda. El evento de salud o la prueba de referencia en la parte superior. Y luego lo que hacemos es llenar la tabla y obtener los valores, ¿no? Tanto de sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Entonces, se podría concluir que la gamografía de perfusión es altamente sensible a un diagnóstico de embolismo pulmonar, pero tiene la problemática en que tiene muy baja especificidad, o sea, la capacidad de detectar realmente sanos es muy baja. O sea que tendría que hacerse una confirmación, ¿sí?, posterior a ese resultado positivo. Bueno, ¿preguntas o estamos claros? Otro ejercicio. Bueno, vale. Otro ejercicio. Entonces, a ver, a ver. Miremos uno que está por acá. ¿Sí? Completo, como para que ustedes tengan la referencia. Entonces, aquí lo que se está tratando de establecer es si la osteoporosis como patología de base, ¿sí?, se puede asumir como factor de riesgo y pronóstico del síndrome de Cushing. Acá el ejercicio pues parte de la idea de qué proporción de pacientes tienen la enfermedad y qué proporción no, ¿sí? Y luego, pues nos dan la probabilidad de que tenga osteoporosis dado que tiene el síndrome, ¿no?, que es este 0,65. Y también nos dan la probabilidad de que de un resultado negativo, ¿sí? O sea, no tengo osteoporosis dado que no tiene el síndrome, que es 0,97. Entonces, miren que pues todos los ejercicios que hemos venido desarrollando, si elaboramos el diagrama del árbol, la condicional A, que sería esta, y la condicional D, ¿sí?, nos corresponden específicamente a la sensibilidad y a la especificidad de la prueba, ¿sí? O sea que yo, generando el diagrama del árbol, automáticamente tengo esos dos resultados. Luego, lo que estamos haciendo aquí son las intersecciones, como pueden ver, ¿sí?, las intersecciones, y pues posteriormente a eso realizamos la tabla de contingencia y ahí obtenemos los indicadores, ¿no? Entonces vemos que se repite, ¿no?, la sensibilidad, ya sabemos que es A sobre A más C, ¿sí?, la especificidad que es D sobre C más D y los valores predictivos, ¿no? Entonces en este caso vemos que la osteoporosis tiene una sensibilidad moderada, pero tiene una alta especificidad, o sea que si la persona no tiene osteoporosis, entonces es muy baja la probabilidad de que tenga el síndrome de Cushing o que desarrolle síndrome de Cushing. Y otro resultado importante acá es que tiene un valor predictivo positivo elevado, ¿no? O sea que todos los que dieron positivos a la prueba realmente estaban enfermos el 98%. O sea que es un indicador interesante a la hora de valorar ese síndrome. Bueno, ¿cómo ven este ejercicio? Ahí estamos desarrollando todo lo que vimos la clase pasada y ya pues aplicando los indicadores, ¿no? Les dicto otro entonces con los datos y ustedes me dan las respuestas. Vale.
siguiente ejercicio. En una campaña, ustedes anoten los datos que consideren relevantes. En una campaña de erradicación de tuberculosis, se somete a una población a una prueba tuberculina. Se sabe que la probabilidad de acierto sobre personas confirmadas enfermas es del 96%. Y la probabilidad de que el test falle con personas confirmadas sanas es del 5%. Ahora, se sabe también que la prevalencia de tuberculosis es del 0.1%. ¿Cuáles serían entonces los indicadores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos del test? 0,1, sí, 0,1%. Vuelvo y repito. Se sabe que la probabilidad de acierto sobre personas confirmadas enfermas es del 96% y la probabilidad de que el test falle en personas confirmadas sanas es del 5%. Y se sabe que la prevalencia de la enfermedad es del 0.1%. Bueno, díganme entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuál sería la probabilidad, el evento exhaustivo y excluyente de sucesos? Pues, profe, ahí sería del 90 y... La prevalencia de tuberculosis, ¿sí? Bueno, entonces tuberculosis. Dice que es del 0.1%, ¿no? Eso en probabilidades, ¿a cuánto equivaldría? No, Al 1. no. A ver, le están diciendo 0.1%. 0,001. O sea, 0.1 dividido en 100, ¿no? ¿Sí? Ese sería el resultado. Esa es la probabilidad. Ahora, no tener la enfermedad vendría siendo 1 menos esto, ¿no? Más 1 menos esto. Listo. Bueno, ¿cuál es el siguiente dato? ¿Qué está diciendo el ejercicio? Pero ¿cómo lo dice? ¿Qué dice? La probabilidad de acierto sobre personas confirmadas enfermas, ¿no? ¿Dónde ponemos ese 96? Acá, ¿no? Acierto, no acierto. Acierto. Esos serían los confirmados, ¿no? Uh-huh.
acierto, no acierto. Listo. Dice entonces que la probabilidad del 96 dentro de los enfermos, ¿no? Listo. ¿Y la otra? Pero dentro de los que... No, el otro dato que hice 5%, la probabilidad de que el test, de que el test falle en personas confirmadas sanas. Es del 5%, o sea, aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, Que falle, serían los falsos ¿sí? positivos. No, aquí, ¿no? 0.05. Porque en ese caso serían los falsos positivos. Por eso. Entonces, ¿aquí o aquí? Aquí. Que falle en los no enfermos. Bueno, entonces esto sería 0.04, esto sería 0.95, ¿no? Ya sabemos que estas dos equivaldrían ¿a qué? A sensibilidad y a especificidad, ¿no? ¿Sí? Recuerden por el diagrama del árbol. Bueno, hagamos las intersecciones, entonces esto nos daría de esta forma. Y tendríamos entonces que llenar los datos, ¿no? Esto sería A, esto, en letras esto es A, esto es C. ¿Esto qué es? ¿Esto es D o es B? Sería B. ¿B? Miren, miremos a ver. Bueno, entonces voy a colocar por acá tuberculosis, sí. Y no, recuerden que va en la parte superior y lo que es la prueba diagnóstica, pues sí y no. Listo, ya sabemos que tuberculosis nos da 0.001, ¿sí? Este valor positivo sería este y este valor negativo sería este. Listo. Ahora, este sería B y este sería B. ¿Sí? Para que la sumatoria nos dé el 99. ¿Sí? Y de esa manera entonces obtendríamos los resultados correspondientes, ¿no? Entonces, repasando, bueno, aquí tenemos todo el ejercicio, repasando sensibilidad, es A sobre A más C, ¿sí? A sobre A más C. Ya sabemos que es 96. Especificidad es D sobre B más D. Valor predictivo positivo es igual a A sobre A más B. Y valor predictivo negativo igual a D sobre C más B. Listo, ahí estarían los resultados. Bueno, ¿está comprensible el ejercicio y cómo se resuelve? Ahora sí, bueno, muy bien. Quiero compartirles una información frente a un sistema operativo. Entonces voy a compartirles pantalla aquí. Sí, solo es como hacer más, sí señor. Bueno, voy a ver si lo tengo por acá instalado. Sí, esta aplicación, porfa, anoten ahí el nombre, Epidat. Es la versión 3.1 específicamente. Hay otra que es la versión 4.4, pero miremos esta.
Bueno, el EPIDAD es un aplicativo para el análisis demográfico y epidemiológico de, de información. Es un software que fue desarrollado por la Junta de Galicia y la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes lo pueden descargar directamente de internet. Aquí les voy a hacer el ejercicio. Ustedes escriben EPIDAD. Ahí hay otras versiones. Está la 4.2, ¿sí? Y está la que yo les estoy mencionando, que es como la más sencilla de manipular. La otra ya tiene otras pruebas demográficas y es un poquito más complejas. Entonces, aquí está la opción donde ustedes le pueden dar descargar y hacen la instalación del programa en sus computadores. ¿Listo? Para que hagan ese ejercicio y ya les quede instalado. Mirando acá un poquito más cómo funciona, pues ya ven que tienen un menú así como si estuviéramos trabajando en Word o en Excel: archivo, edición, métodos, utilidades, ayuda. Aquí en métodos, pues hay cualquier cantidad de funciones, ¿sí? Pero digamos que el tema que nos ocupa ahorita es el tema de pruebas diagnósticas, ¿sí? Pruebas diagnósticas. Y por acá vemos pruebas simples. Bueno, entonces ustedes pueden hacer uso de esta calculadora para hacer el cálculo de los indicadores, ¿sí? Cálculo de indicadores. Aquí lo del nivel de confianza del 95% es para que se estimen esos intervalos de confianza de cada uno de los indicadores, ¿vale? Entonces, trayéndonos los datos, digamos, del ejercicio anterior, que era este, gamografía de perfusión, arteriografía pulmonar, vamos a verificar qué nos da, ¿sí? Entonces, 54, 34, 0 y 6. Vamos a colocarlos acá. 54, 74, 0 y 6. Ahí vemos que se llenan los otros valores. Y después de que ya se diligencia la información, entonces aquí en la parte superior hay una calculadora, ¿sí? Para la opción de calcular. Ese es el ejecutable, digámoslo así, dentro de cualquier función. O sea, se meten los datos, se pueden exportar, se pueden importar también de Excel y se le da a calcular para obtener los indicadores. Aquí en vista preliminar podemos ver todos los indicadores correspondientes, ¿no? Sensibilidad, especificidad, índice de validez, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la prevalencia de la enfermedad, que es como otro indicador adicional. Entonces, la idea es que ustedes hagan la instalación del paquete porque además de esto que estamos viendo acá, pues nos vamos a poder apoyar en otras funciones, como hacer, por ejemplo, el cálculo del tamaño de la muestra. También pueden mirarse contrastes de hipótesis. Y también, pues, aparte de este, vamos a manejar el SPSS. Entonces, la ventaja de este es como estos resultados de validación o medición de los indicadores de confiabilidad en cuanto a las pruebas diagnósticas. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es que les voy a facilitar este artículo, ¿sí? Donde viene el paso a paso, ¿sí? De cómo se obtienen los valores, cómo se rellenan y cómo se obtienen los indicadores. Adicionalmente, necesito que consulten unos indicadores de desempeño, ¿sí? Que es el índice de validez o proporción correcta de aciertos, el índice de Youden también, y el otro indicador que es la razón de verosimilitud,
¿sí? Entonces, vamos a mirar el artículo y vamos a mirar cómo se obtienen todos esos indicadores y qué significan, ¿no? Entonces, ahí les explican con ejemplos cada uno de los resultados. También al final vienen las pruebas múltiples. Entonces, esto de pruebas múltiples quiere decir que cuando uno tiene una sospecha diagnóstica, ¿sí? Ustedes como profesionales, pues, tienen la posibilidad de desarrollar varias pruebas para poder confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Sí? En ese sentido hay dos formas, ¿sí?, para obtener los indicadores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, y es a través de las pruebas en paralelo o las pruebas en serie. Entonces aquí el artículo les explica bien esto. La idea es que ustedes pues revisen el material y yo les voy a subir unos ejercicios a Classroom donde tengan que aplicar los conceptos para obtener los resultados. ¿Vale? Y los resultados, pues lo que ustedes desarrollen, miramos a ver cómo les dio, ¿sí? Los revisamos en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Ya están cargadas las notas del sistema? Sí, ya las cargué para que las revisen, o si ya las revisaron, bueno, ya saben que ya están. Quedan pendientes entonces de Classroom con el material. No se les olvide descargar el EPIDAT 3.1, instalarlo en su computador y desarrollar los ejercicios de taller que vamos a dejar en Classroom, ¿vale? Me regalan por favor la asistencia al chat y damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Vale, profe. No, el nombre. Profe, una pregunta, ¿y para cuándo sería el taller? Para la otra semana, no Semana Santa, sino la otra semana. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Ángela.